Bueno, hoy vamos a explicar los problemas del laboratorio número 3 de TICS. Empezamos con el propuesto 41, el cual nos dice: calculen la suma de los cuadrados y cubos de los números naturales. Entonces, empezamos con el PHP, con la etiqueta PHP como siempre. Luego, nombramos las variables, seguido de declarar las variables. Luego empezamos a hacer el proceso con ciclo for. Es una nueva etiqueta para este laboratorio, el cual es, su significado es para, o sea, todo lo que vamos a ver va a ser para alguna función, o sea, la función que nosotros vamos a indicar que se haga. En este caso ponemos la etiqueta POW otra vez, que va a ser lo que va a ser los múltiplos de la potencia de cuadrados y la potencia de cubos. Volvemos con el $i igual 1, que va a ser el valor de $i. Recordemos que $i es el acumulador, $i menos igual $n, que esto es para dar el rango de números en los que se va a ejecutar el programa, y $i más, que es el acumulador que va a ir sumando y sumando hasta aumentar el número. Hacemos el POW para la potencia de 2 y hacemos lo mismo abajo para la potencia de 3. El HTML sigue siendo el mismo, declarando variables. El HTML básicamente se trata de conectar todos las variables, se podría decir, conectar todo para que funcione. El propuesto 42 nos dice: obtener la suma y la cantidad de los números divisibles por 3 y 5 a la vez de los n primeros números naturales. Esto quiere decir que tenemos que poner un rango de números y con esto ver cuánto es divisible dividiéndolo dentro de 3 y dentro de 5, y ese resultado lo vamos a sumar. Para esto otra vez usamos el ciclo for con la misma estructura, solo que ahora cambia el funcionamiento. Sería que $dt en este caso es los divisores de 3, sería el número dividido 3, y abajo sería $dc dividido el número dividido 5, que es para los divisibles dentro de 5, y abajo colocamos la función de suma. Y luego procede nuestro PHP, nuestro HTML. El propuesto 43 nos dice: dado un rango numérico entero positivo A y B, obtener la suma y la cantidad de números pares, impares y múltiplos de 3. Esto nos dice que hay que sacar los múltiplos de 2, que sería para números pares, y hacer los múltiplos de 2 también, pero sumarle más 1 para sacar los números pares. Volvemos con el ciclo for, y el primer for nos sacamos los números pares sacando los múltiplos de 2. En el siguiente for sacamos los múltiplos de 3, y en el for de abajo hacemos la función para que salgan los números pares, y en el de abajo los números impares, siempre con la misma estructura que ya hemos visto en los anteriores. Y volvemos con el HTML, que nunca puede faltar, ya que sin esto no funciona. Esto es conectar el PHP para que funcione visualmente. El propuesto 44 nos dice:
calcule la suma y la cantidad de números de la serie de Fibonacci. Bueno, se estarán preguntando qué es la serie de Fibonacci. Entonces, la serie de Fibonacci consiste en es una secuencia de números cuya característica es que cada número de la serie debe ser igual a la suma de los dos anteriores. O sea, ponemos 1 y 0 y 1, que es como empieza la serie, entonces tendría que ser 0 más 1, no si da igual a 2. Entonces, como tenemos que sumar los dos, el resultado y el número anterior sería 2 más 1, 3, y así iríamos avanzando. Entonces, lo que hice fue crear varias variables para ir sumándolas. Como podemos ver aquí, se irán sumando todas las variables para darnos la serie de Fibonacci. En el propuesto 45 de ciclo for nos dice: dado un rango de números, determine cuántos números Capicúa hay. Bueno, los números Capicúa son los números que se leen igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Por ejemplo, 232. Entonces tenemos que poner la cantidad de números Capicúa que va a tener el número que pongamos. Bueno, ahora vamos a pasar al propuesto 51. El propuesto 51 es de un nuevo proceso que se llaman arrays o arreglos. Los arrays o arreglos son como switch and case, que es un tema que vimos en laboratorios anteriores, en videos anteriores. Solo que este es un poco más complejo, ya que hay que declarar variables en la función y siempre la lista va a empezar desde cero. Los arrays contienen vectores. ¿Qué son vectores? Vectores son como unas pequeñas cajas, se podría decir, donde se va a ir almacenando datos. Los arrays pueden tener vectores o matrices. Las matrices ya son cosas más complejas, ya que en cada espacio se va a hacer una operación, pero nosotros lo estamos viendo ahora en vectores. Bueno, este propuesto 51 nos dice que dado 4 números hay que almacenarlos en un vector, luego obtener la suma y el promedio de los valores almacenados. Entonces aquí lo que nos dice es que tenemos que poner 4 números y nos tiene que dar la suma de esos 4 números y aparte el promedio. El promedio es la de sumar todo y dividirlo entre 100. Bueno, aquí podemos ver que $n tiene estos números aquí a la par. Estos van a ser los números, va a ser los vectores, va a ser los números almacenados en los vectores. Entonces aquí a la vez tenemos que ir como declarando las variables, se podría decir. Luego viene la estructura del funcionamiento. Siempre vamos a utilizar el ciclo for. Aquí nos dice que $s más igual $n, $i, esto va a ser para la suma, y esto de aquí nos quiere decir que vamos a sumar todos estos números y luego dividirlos dentro de 4 para que nos dé el promedio, y luego volvemos con nuestro HTML. Bueno, el propuesto 52 nos dice: dado 4 números, almacenarlos en un vector y dar el resultado del número mayor y el menor. Volvemos con la misma estructura de los vectores y con esto vamos a ir a la vez como declarando las variables, y luego ponemos todo el funcionamiento que empieza con un for. Siempre va a empezar con un for y dentro de ese for va a ir un if. O sea, en este problema hay como 3 procesos, uno dentro del otro. Están los arrays, dentro del array va a estar el ciclo for y dentro del for va a estar el if. Esto nos quiere decir que para que es for, para que puedas hacer todo eso tienen que haber condicionales, que es el if. Entonces aquí nos está diciendo que si
en $, si se cumple lo que dice aquí, el número $ME va a ser mayor, y así sucesivamente con todos estos. Entonces, a la hora de agregar todos los números, nos tiene que aparecer el mayor o el menor. Y más adelante, cuando termine de explicar todos los problemas, los voy, como siempre, a enseñar. Vamos por el penúltimo, que sería el propuesto 53, que dice: dado 6 números, almacenados en un vector, luego obtenga cuántos números múltiplos de n ha ingresado. O sea, múltiplos de n se refiere a los números que vamos a agregar. Entonces volvemos con los arrays, la estructura que ya conocemos, con el for, con la etiqueta count, que va a ser para sacar los múltiplos y todo eso. Entonces aquí esta función que está dentro del if es para ver qué múltiplo es el que tienen en común, y poner cuánta cantidad de números, cuánta cantidad de múltiplos va a haber. En el propuesto 54, este es un poco más largo, ya que es un poco más elaborado. Nos dice: ordena 5 números según la forma que se indique. O sea, ponemos números al azar. Entonces, si tenemos que poner, si quiere ser ascendente, nos tiene que poner de 1 al 4, digamos, por ejemplo, y se nos dice descendente del 4 al 1. Entonces, para esto volvemos con la tendencia, con los arrays, con for y con if. Todo esto código tiene una función en común que va a ser para hacerlo ascendente y descendente. Bueno, aquí en el HTML vamos a implementar una nueva etiqueta, se podría decir, que es checkbox. El checkbox es, en vez de ponernos un cuadro de texto, nos va a aparecer un cuadrito para, digamos, si lo tocamos, a poner un chequecito. Bueno, ya que explicamos todos estos problemas, vamos a proceder a presentarlos. En el propuesto 41 que es el de poner la suma de los cuadrados y de los cubos. Podemos ver que la suma de los cuadrados nos da 5 y la suma de los cubos nos da 9, de poner 2. En el problema 42 nos pone, tenemos que poner, digamos, 6. Nos mira que hay 2 divisores de 3 y 1.2 divisores de 5, y la suma de esto nos da 3.2. Perdón que no esté mostrando mi cara, pero no se puede usar las dos funciones al mismo tiempo. Pero bueno, vamos a proseguir. En el propuesto 43 nos dice que vamos a hacer múltiplos de 3. Perdón. En tenemos que poner 2 números y nos tiene que decir cuánto es la suma de 6 y 3, que va a ser 9, cuántos números pares hay, cuántos números impares hay, y cuántos múltiplos de 3 hay. En este caso podemos ver que la suma es 9, 3 pares, 3 impares y 3 múltiplos de 3. En el propuesto 44 tenemos que poner la serie de Fibonacci. Digamos, si ponemos 4, miramos que la serie de Fibonacci es 19. En el propuesto 45
ponemos 333, dice que hay un solo número Capicúa y está bien. Bueno, ahora vamos a pasar con los propuestos. Con los propuestos de arrays. Propuesto 50. Bueno, aquí vamos a poner 2, 3, 7, 6. Y nos va a parecer que la suma es 18 y nuestro promedio es de 4.5. El propuesto 52 nos tiene que aparecer qué número es mayor y qué número es menor. Entonces aquí nos tiene que aparecer que el mayor es 10 y el menor es 2. Como podemos ver, si sale. El propuesto 53 tenemos que dar 6 números y luego obtener cuántos múltiplos hay integrados. Entonces podemos ver que hay 6 múltiplos. Todo esto, y nos dice que todos estos son múltiplos de 3 y en total hay 6 múltiplos. Vamos ahora con el propuesto 54, que creo que sería el último. Sí, efectivamente es el último. Entonces, como les decía aquí, vamos a poner por ejemplo 1, 2, 3 y 4. Entonces, si lo ponemos de forma descendente, nos va a decir estas son las checkbox. Entonces, si ponemos de forma descendente, nos tiene que aparecer que hasta arriba 4 y hasta de último 1. Y esto nos da. Entonces, estos fueron los problemas del laboratorio 3 de TICS. Perdón si estuve tosiendo en el video, pero estoy algo enfermo, entonces perdón por aquí. Bueno, hasta aquí el laboratorio 3, los problemas del laboratorio 3, que ahora son menos y solo propuestas, por cierto. Entonces, fue un placer acompañarnos en este video, espero que hayan aprendido y nos vemos en el próximo video. Adiós.